iniciamos los foros del año 2021 y los comenzamos con nuestro ya tradicional, que es el séptimo foro anual de perspectivas del año. Hace un año, en el foro correspondiente a 2020, dijimos presentando que uno tenía que ser muy previsible para hacer predicciones. Era mejor hacer predicciones de lo que ya había pasado, o tener menos riesgo de equivocarse. Y resulta pues que no tenía la menor idea de cuán equivocados estábamos en ese momento de anticipar perspectiva, porque bueno, un mes después empezó todo este proceso que hemos vivido y el cual todavía está de la pandemia y una pospandemia que implica seguir conviviendo. Este foro tiene además un ensayo porque lo creamos a combinar lo presencial con lo virtual. Todos los foros del segundo semestre del año pasado lo hicimos en formato virtual con muy buenos resultados, pero hemos querido empezar a combinar un formato y otro. Así que creo que empezar agradeciendo el esfuerzo de los panelistas y el esfuerzo de los organizadores. Particularmente felicitar a Genaro que ha tenido que lidiar con todos los inconvenientes, los imprevistos que han estado ocurriendo a lo largo del proceso. Tuvimos cuando la primera organización del foro a nuestro panelista Vladimir Villegas a hacer análisis de las perspectivas políticas del año, fue diagnosticado con COVID. Entonces, claro, allí el diferimiento o los sufrimientos me quedan llevados para que Vladimir se repusiera. Ya decidió que los juegos se grabado, pero bueno, el diferimiento fue lo suficiente para que pudiera finalmente estar aquí en presencial. Sin embargo, con posterioridad, dos de las panelistas, Tamara Herrera y Claudia Enrique, quienes efectivamente han de la exposición acerca de perspectivas económicas, Tamara, y de las perspectivas institucionales, Claudia, bueno, están quejadas de salud, no es COVID, pero no han podido estar aquí. Ambas grabaron con gran esfuerzo y hay aquí también un esfuerzo adicional de Genaro para poder organizar las cosas y que tengamos el foro de hoy. Bueno, y también, como tú sabes, que le va a tocar hacer la presentación de las perspectivas internacionales. Resulta que el candidato original, propuesto por el propio mundo, era Sadio Gabrieli, y resulta que Sadio, bueno, con las posiciones, encontró un chance para ir a visitar a su hija, finalmente, que vive en el exterior, y esto tuvo que viajar también. Así que no ha estado muy acontecido. Pero en medio de todo, bienvenidos a los que están aquí, bienvenidos a los que nos escuchan, nos ven a través de internet. Muchas gracias. Y una cosita más. El resto de los eventos de este año, tanto los foros como los cursos, los talleres, ya empezaremos con los primeros talleres sobre el Estado de Derecho y la descentralización, que comenzaremos con preguntas y glosarias en el próximo mes. Todos los eventos de este año van a estar alrededor de unos ejes temáticos y también las publicaciones que pensamos hacer y los colores. Un eje temático de grupos vulnerables, que es mujer, juventud e indígenas. Un eje temático de economía y trabajo. Un eje temático de instituciones. Y habrá un grupo de trabajo para el seguimiento de los cambios del sistema internacional. Esos grupos, cada uno de esos temáticos van a tener grupos de trabajo ya constituidos por gente de la política, de la academia, de la sociedad civil, para presentarnos ideas acerca de qué hacer, cuáles serían las publicaciones
Medina y Jorge Arroyo. El grupo de juventud lo coordinan María Albert Barrios y Leonardo Renaud. El grupo de indígenas, Mauricio Barroa y Tulio Patiño, y el grupo de trabajo en materia internacional lo coordina Edmundo González y Ari Medina. Así que ese conjunto de grupos integrados por personas variadas de distintos sectores de la sociedad son quienes van a orientar en las actividades de este año. Yo quiero desde luego también, en nombre de todos los terceros panelistas, aparte de a todos ustedes por su presencia, y quiero un agradecimiento muy particular al director de debate de hoy, al moderador de hoy, que es nuestro amigo José Luis Cartaña. José Luis Cartaña es miembro fundador del instituto y estuvo de licencia durante 5 años porque fue llamado por la Asamblea Nacional a ser su secretario. Fue una curiosa unanimidad en el mundo de los sectores democráticos. Fue pacíficamente elegido 5 veces como subsecretario de la Cámara. En algún momento, alguno de los actores de la cooperación internacional en apoyo a la desarrollo institucional de la Asamblea me dio la oportunidad de conversar con Cartaña. Cartaña no es nuestro contacto de la Asamblea Nacional, Cartaña es la Asamblea Nacional. Me dijo, eso por supuesto es un poco hiperbólica la expresión, pero es una forma de reconocer el trabajo de José Luis. Y
y es miembro de la Junta Directiva de ABEDA. Ella nos va a hablar de las perspectivas institucionales y nos va a tener con directo. Al final de las 4 ponencias, si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta, una grabación, y si no tuvieran o fueran para las ponentes que están en video, se les hace llegar y después ella se les responde. Si están aquí presentes, tendrán la oportunidad de responder. Ahora sí vamos con el video de la profesora. Buenos días. No puedo comenzar estas breves palabras sin agradecer al presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Ramón Guillermo Aveledo, querido amigo por demás, su amabilísima invitación a participar en esta jornada Perspectivas 2021. Lamentablemente no puedo hacerlo de manera presencial, pero de igual modo trataré de transmitirles lo mejor posible lo que entiendo es la perspectiva institucional de Venezuela para este año. Para eso, voy a volver al pasado, tratar de describir el presente y terminar con una mirada sobre lo que podría ser la articulación o desarticulación institucional venezolana este año 2021. Antes de comenzar, una advertencia. No me voy a referir a aspectos institucionales relacionados o que dependan de la comunidad internacional, salvo superficialmente y solo si es necesario. Ya se hablará en este evento sobre la perspectiva internacional de manera particular. Como acabo de anunciarlo, esta breve presentación comienza con una mirada al pasado, entendiendo que de esas aguas vienen estos lodos, como se dice. Cuando hablo de pasado, me refiero a la desinstitucionalización del Estado que se sustentaba sobre la Constitución de 1961 por una parte, y por la otra, a la ilusión de una reinstitucionalización fundada en la llamada Constitución de 1999. Prometo que trataré de ser breve. La Constitución de 1961, el contrato social en que ella consistía, entró en fase crítica a finales de los años 80, principios de los años 90, del siglo XX. Manifestaciones de esa crisis fueron el Caracazo, evento que acaba de cumplir 32 años, los intentos de golpe de Estado encabezados por lo que hoy llamamos chavismo en 1992, en 1993 el enjuiciamiento y defenestración de Carlos Andrés Pérez como jefe de Estado y la elección de Rafael Caldera como presidente de la República fuera de su partido COPEI, en un evento en el cual el bipartidismo reinante hasta el momento se había quebrado. Ese último gobierno de la llamada Cuarta República fue un gobierno variopinto, multipartidista, a partir del cual la llamada izquierda venezolana comenzó a gobernar. Ese quinquenio, marcado entre otras cosas por la crisis financiera de 1994, terminó con la elección de Hugo Chávez como presidente de la República. Más allá de su discurso dirigido a los pobres históricamente explotados por los ricos corruptos, Hugo Chávez centró su campaña electoral en la convocatoria de una asamblea constituyente para conformar una nueva república, la Quinta República. De hecho, al momento de la toma de posesión, se negó a prestar juramento de ley y, al contrario, juró sobre la moribunda Constitución convocar una asamblea constituyente para transformar el Estado, etc. Hay que decir que días antes la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia había autorizado a Hugo Chávez para convocar su asamblea constituyente con base en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que establecía un referendo consultivo, para lo cual lo disfrazaron de derecho inherente a la persona humana y se escudaron tras el pretexto de que la soberanía popular es ilimitada. Por supuesto que no voy a contarles todo lo que pasó desde el 2 de febrero hasta el 30 de diciembre de 1999, solo decir que en ese periodo de tiempo se procedió a la organización del referendo mediante el cual se convocó a la constituyente y se aprobaron las reglas inherentes a su composición y mandato. Se eligió uninominalmente a la asamblea, que en casi 100% tuvo composición oficialista. Se intervino al Poder Judicial y se lo sometió a una purga inédita. Se intervino igualmente al Poder Legislativo, electo también a finales de 1998, limitándolo al punto de prácticamente dejarlo sin funciones.
Se discutió y aprobó el proyecto de constitución, se sometió a sanción popular la nueva constitución el 15 de diciembre y se la promulgó el 30 de diciembre de 1999. Dos cosas quiero subrayar de ese proceso complejo para mostrar que lo que nosotros llamamos Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no fue un pacto y además que tampoco ha estado vigente salvo en tanto y en cuanto ha interesado al régimen que se funda en la ilusión que ella representa. Primero, la Asamblea estaba lejos de ser representativa de la sociedad venezolana, pues obviamente no era 100% chavista. Y si bien es cierto que la nueva Constitución fue aprobada con aproximadamente el 72% de los votos válidamente emitidos, la abstención estuvo alrededor del 56%, lo que tiene como resultado que esa Constitución, impuesta desde la coalición gobernante, fue aprobada por menos de un tercio de la población electoral. En segundo lugar, quiero subrayar que esa Constitución no estableció un real régimen de transición, es decir, no definió cómo pasaría a ejercerse el poder público una vez entrada en vigor, tomando en cuenta primero que los titulares de los órganos correspondientes habían sido electos o designados con base en otra constitución que definía sus mandatos, y además que se crearon nuevos órganos y se cambió la conformación, modo de designación y competencia de otros. Ese vacío fue fraudulentamente llenado por la Asamblea, cuyo mandato constituyente expiró como consecuencia del referendo del 15 de diciembre, y lo hizo mediante la emisión de un estatuto electoral del poder público y de un régimen de transición del poder público, sobre cuya base, entre otras cosas, sin consultar al pueblo soberano, disolvió al Congreso y lo sustituyó por el llamado Congresillo, cuyos miembros fueron designados por ella de su seno, todos oficialistas. Designó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, y lo que más me importa subrayar hoy, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, en todos los casos sin cumplir con las disposiciones y requisitos constitucionales e incluso contrariándolos. Quise subrayar lo del Consejo Nacional Electoral porque desde entonces y hasta esta fecha, nunca hemos tenido un Consejo Nacional Electoral electo conforme a la Constitución, sea porque no se cumple el procedimiento, porque los candidatos no cumplen los requisitos, porque los nombra la Sala Constitucional, o porque aunque los nombre la Asamblea Nacional, esta por vía de consecuencia nunca ha sido electa conforme a la Constitución, ni siquiera la de 2015. Si el órgano electoral es ilegítimo, toda elección lo es, al menos jurídicamente. Por lo anterior, desde el 15 de diciembre de 1999, lo aceptemos o no, vivimos bajo un régimen de facto, cuyas reglas se dictan a la medida y en la medida en que son necesarias para el líder y su movimiento. A los hechos me remito. Efectivamente, nada como nuestra situación institucional actual para demostrar lo que acabo de decir. Tenemos un presidente de la República que, emulando a su predecesor, mandó a organizar un proceso electoral a su medida, no solo de manera anticipada y atropellada, sino luego de asegurarse de haber anulado a los más importantes partidos y candidatos de la oposición a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o de la Contraloría General de la República. Claro que ganó la elección, no solo por lo que acabo de decir, sino porque la oposición se negó a participar en el fraude electoral, aunque sí participó en el fraude de 2013, cuando Nicolás Maduro fue candidato la primera vez, a pesar de una expresa prohibición constitucional en ese sentido, autorizado, por supuesto, por la Sala Constitucional. Para ese momento, y hasta el 5 de enero de este año, teníamos una Asamblea Nacional cuyas 2/3 partes representaban a la oposición al régimen, pero que nunca pudo ejercer sus funciones por su ilegítima intervención, primero por la Sala Electoral y luego por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y claro está, por el simulacro comprobado de Asamblea Constituyente electa en 2017. A partir del 5 de enero de este año, y disculpen las excepciones, tenemos una asamblea casi exclusivamente oficialista, porque la oposición desarticulada y sin partidos fuertes decidió no participar en el nuevo fraude electoral, como lo hizo en 2005. Esa nueva Asamblea Nacional trabaja en equipo con el Ejecutivo y el Judicial,
y en este momento está trabajando en dos cosas que afectan o pueden afectar las sedicentes instituciones: el fortalecimiento del Estado comunal y la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, recordando que se decidió que quienes organizaron los comicios de diciembre de 2020 tenían un mandato temporalísimo distinto al previsto en la Constitución. Mientras tanto, en la oposición, por una parte, siguen luchando por mantener cierto apoyo internacional en cabeza de los diputados electos en 2015, especialmente de Juan Guaidó y su equipo de trabajo, y por la otra, discuten sobre la posibilidad y medios para participar en las elecciones estadales y municipales que se avecinan. Es desde aquí, desde donde debería comenzar a hablar con ustedes sobre la perspectiva de las instituciones para este año 2021. El régimen de facto, que lo es desde finales de 1999, ha sido reconocido internacionalmente como uno alejado del Estado de Derecho, que no opera democráticamente ni en consecuencia ofrece garantías judiciales. Además, se lo ha declarado como un régimen violador de los derechos humanos, algunos de cuyos personeros, incluido el presidente de la República, presuntamente han cometido diversos crímenes de lesa humanidad. De hecho, hiela la sangre leer el informe detallado de la Misión de Determinación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020. Por eso, venir aquí a hablarles del Estado comunal, en cuya construcción ha fallado el régimen desde 2007, que viene intentando imponerlo, y sus peligros para la forma federal del Estado y la autonomía municipal, o de las elecciones estadales y municipales con un nuevo Consejo Nacional Electoral designado por una ilegítima Asamblea Nacional y la participación o no de la oposición en las mismas, me parece un ejercicio vacuo. Como me parece vacuo discutir si tenemos o no dos presidentes, dos asambleas, dos tribunales supremos, etc. Yo quiero alzar la voz ante la obviedad de que en Venezuela no hay instituciones, al menos no unas que se adecúen a las de un Estado de Derecho, pero sí una emergencia humanitaria compleja y una crisis migratoria de carácter global, para poner el acento en la urgente necesidad de construir la vía de un acuerdo nacional a partir del cual podamos reconstruir las instituciones y formular para nosotros una nueva democracia. Por eso quiero traer a colación una reflexión de Pedro Niken relativa a los casos de El Salvador y Guatemala. Fueron los abusos contra los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario, así como prácticas terroristas, el primer motor de la opinión pública mundial para auspiciar el fin de la guerra y la transformación del estado de cosas imperante en América Central. Fue igualmente la protección a esos derechos el pivote sobre el que se asentó la acción inicial de Naciones Unidas en el caso. En fin, los derechos humanos no estuvieron en juego solo en el preámbulo de los procesos de paz, sino que los permearon profusamente. Son también el eje del modelo de sociedad que surgió de las negociaciones. Fin de la cita. Ante esas constataciones, que además no son únicas para los casos de El Salvador y Guatemala, sino que explican procesos como el de Sudáfrica o la intervención de las Naciones Unidas en los Balcanes o en Ruanda y Burundi, no puede más que esperarse que la sociedad política y la sociedad civil terminen de organizarse, de reconocerse en sus diferencias y especialmente en sus semejanzas, para construir desde adentro las condiciones que permitan organizar el proceso de negociación que antes de una guerra nos permita sellar ese acuerdo nacional. La sociedad civil, esa cosa amorfa y variopinta, muestra varias iniciativas. Una que conozco es la del Foro Cívico, desde la cual varias organizaciones y movimientos se han atrevido a postular candidatos al Consejo Nacional Electoral, sobreponiéndose a la crítica destructiva de quienes creen que solo esta Asamblea Nacional es ilegítima y esperando seriamente, aunque no ingenuamente, poder conquistar algunos de los cargos que se van a elegir. Esas organizaciones han comprendido que el acuerdo tiene que comenzar por alguna parte. No puede ser el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, que está por elegirse en los términos constitucionales actuales, tendrá a cargo las elecciones estadales y municipales previstas para este año, la organización de un eventual referendo revocatorio presidencial para el año próximo y de las también eventuales elecciones presidenciales consecuentes, de las elecciones presidenciales de 2024 y de las parlamentarias de 2025. En fin, ese Consejo Nacional Electoral
podría ser el motor de la transición constitucional, marcada por una ruptura pacífica y democrática que nos conduzca a la construcción de un Estado de Derecho donde los derechos humanos, los civiles y políticos, pero también los económicos, sociales, culturales y ambientales sean el hilo conductor, y donde podamos establecer los mecanismos que nos permitan alcanzar para nosotros y las generaciones que vienen verdad, justicia, reconciliación y paz. Precisamente por la especial importancia del próximo Consejo Nacional Electoral, es que puede y hasta debe pensarse que el régimen no tiene ningún interés o incentivo para cambiar las cosas, como de hecho lo muestra la agenda legislativa desplegada el martes 2 de marzo, desde la cual se intuye que el plan, entre otras cosas, es aumentar la represión y la criminalización de la disidencia. Eso puede ser cierto, pero también es cierto que eso puede cambiar. ¿Cómo? Poniendo al régimen en la posición de que no negociar le resulte más costoso que negociar. Ahora mismo, aunque en la realidad el régimen no tenga un claro interlocutor del lado opositor, tema que hay que resolver con urgencia, tendría interés en negociar. Los temas de derechos humanos ya aludidos, que implican responsabilidades personales, las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, los juicios por narcotráfico, todo eso en otras esferas ha tenido peso suficiente para convencer al régimen en cuestión de la necesidad de negociar, de cambiar. ¿Por qué no aquí? Claro que es indispensable, insisto, que la sociedad política y la sociedad civil, que son mucho más grandes que el régimen, se articulen en torno a la necesidad del acuerdo nacional para que la presión internacional que puedan ejercer organizaciones multilaterales y estados individualmente considerados puedan efectivamente funcionar. De otra manera, no solo seguiremos en la misma situación, sino que la situación será peor. La comunidad internacional no va a actuar por nosotros, sin nosotros. Quizás la audiencia esperaba otro contenido para esta intervención, pero de nuevo, repetir cosas que ya sabemos o responder preguntas que no podemos responder porque no hay respuesta correcta no me pareció útil. Es hora de hablar de las instituciones desde esa nueva área del derecho constitucional que se ocupa de estudiar la construcción de las instituciones de un Estado de Derecho, de decir que para llegar allá hay que pasar por lo que llamamos transición constitucional y que sin ruptura no hay transición, que la consecuente reconstitución supone la concreción de un contrato o pacto social, de uno que sea verdaderamente tal, y que para que ese pacto subsista, tienen que operar los mecanismos de lo que hoy se llama justicia transicional para acabar con la política de impunidad y hacer prevalecer los derechos humanos, la dignidad del ser humano. Quiero terminar estas palabras citando nuevamente a Pedro Niken, quien en su discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de noviembre de 1997 expresó lo siguiente: ¿por qué las materias resueltas por enemigos militares para poner fin a su confrontación no pueden ser objeto de acuerdo por quienes tienen la responsabilidad de decidir en paz y en democracia sobre las transformaciones del Estado venezolano? Dice el refrán que nadie aprende por cabeza ajena, pero yo rehúso aceptar esa sentencia negativa de todo sentido constructivo y esperanzado de la historia. Los hombres de pensamiento, quienes reflexionan con seriedad sobre su entorno, sí aprovechan la experiencia ajena. Lamentablemente, la mayor parte de los actores a quienes ha correspondido y corresponde acometer la puesta en práctica de los cambios cuya necesidad todos conocemos, son más bien hombres de pensamientos que cambian, se acomodan, se olvidan, se apagan o se los lleva el viento. Y termina ese discurso citando a Monseñor San Romero, esperando que la frase nunca fuera aplicable a Venezuela, pero que lamentablemente lo es. Queda poco margen para soluciones pacíficas, racionales, y hay que urgir a todos los que puedan hacer algo para que esta solución pacífica y racional lleve adelante los cambios y no haya necesidad del baño de sangre que se ve venir. Ojalá que se comprenda que ha llegado la hora de la construcción de la paz y, parafraseando el mismo discurso, de la paz que no es apaciguamiento sino genuina conquista de la esperanza, de una conquista que se edifique
sobre el propósito mancomunado de recuperar para un pueblo la justicia, la libertad y sobre todo la dignidad. Es la hora de la paz como paradigma de la política. Ojalá que el trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil, el Foro Cívico y otras iniciativas, y también desde algunos espacios de la sociedad política, incluidas las fórmulas de participación en las elecciones estatales y municipales, se mantenga en el tiempo, se fortalezca y sea suficiente para convencer y construir no solo la esperanza, sino también la oportunidad real de un mejor país. Sería un gran error, un error histórico, no apuntar en ese sentido y seguir defendiendo microscópicos y cada vez más inútiles espacios de poder mientras el país, nuestro país, sigue cayéndose a pedazos. Muchas gracias. Sus conflictos y para poder, desde la democracia, buscar
ocupar todos los espacios sociales, económicos, ya sabemos eso. Y mi perspectiva de este año 2021, yo la quería arrancar a partir también del análisis de lo que está pasando con las fuerzas de cambio. Sabemos lo que ha significado el chavismo, sabemos la capacidad que tiene el chavismo para actuar como un solo bloque, a pesar de sus matices, de sus problemas internos que los tiene, pero mayor ha sido la capacidad o el deseo del chavismo de mantenerse en el poder que el deseo o la capacidad de la oposición por acercarse a él. Y esto producto de diversos factores. En primer lugar, porque lo que ha unificado a los sectores que se oponen al chavismo hoy en día, más que un proyecto del país, ha sido precisamente el antichavismo. El cuestionamiento de este modelo, sin que haya surgido dos cosas que para mí son clave en esta situación. Uno, un modelo alternativo real, que yo creo que no lo hay, un modelo alternativo que unifica la mayor cantidad de venezolanos, no lo tenemos, ¿verdad? Y en segundo lugar, una estrategia de poder que vaya de la mano precisamente de partidos políticos sólidos, de un liderazgo político que discuta, de un liderazgo político que hable de democracia pero que la practique en su seno, ¿verdad? Para poder precisamente llegar a acuerdos, sumar factores. Y entonces, evidentemente, esa ha sido una de las dificultades que yo he visto, ¿verdad? Hay una gran capacidad, y que eso se parece a la izquierda surgida de los años 60 y de los 70 y 80 también dio esos batazos. Una gran capacidad para avanzar en las diferencias, en lugar de promover las coincidencias, los acuerdos. Una gran capacidad para la sustitución del argumento por la descalificación. Una gran capacidad para abonar el terreno del sectarismo y no el de la real unidad. Por eso vimos cómo, lamentablemente, naufragó una experiencia exitosa como lo fue la Mesa de la Unidad Democrática. Ramón Guillermo y Ramón José tuvieron un rol fundamental en esa experiencia y al final condujo precisamente al mayor logro que ha tenido la fuerza opositora en Venezuela en estos 20 años, como fue la conquista de la mayoría en la Asamblea Nacional en el año 2015. Una conquista que luego, a mi modo de ver, pues se malbarató y ya hemos visto los resultados y que derivó pues precisamente en el abandono de algo que es fundamental y que yo creo que es la tarea de la fuerza democrática en este tiempo que se avecina. El abandono de la ruta electoral provocada por todas las maniobras del gobierno, con todos los aditivos que ya conocemos, ¿verdad? El autoritarismo, el uso del poder, el militarismo, corrupción, represión, todos esos elementos que están allí presentes. Pero también, bueno, alimentada de la falta de coherencia y de la falta de claridad de la fuerza política con respecto a cuál es el camino a seguir. Entonces, evidentemente, a esto nos trajo el 2021, este momento político que vivimos hoy. Un momento en el cual la oposición, los factores de cambio, bueno, están debilitados. Y esa es la fortaleza del gobierno. La fortaleza del gobierno hoy, del gobierno de Maduro, algunos lo llaman régimen, ¿verdad? Tiene que poner lo que les da gana. El gobierno autoritario, el chavismo, el gobierno que tenemos hoy en Venezuela, su fortaleza precisamente radica en los errores que ha cometido la oposición, en las debilidades de la oposición, en sus propias contradicciones. Y ese ha sido ese caldo público. Entonces, claro, este año, por ejemplo, arrancamos, para no seguir en todo lo que ha pasado, porque creo que es importante hacer ese señalamiento, arrancamos con un gobierno que logró un objetivo, sean legítimas esas elecciones o no hayan cumplido con las normas, con las reglas, hayan violado incluso el principio de la representación proporcional, que ahora es desproporcional, como dice el PCB. Bueno, un gobierno que arrancó con la reconquista de ese espacio, de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y bueno, nos guste o no, y esa oposición, bueno, que tenemos hoy, ha venido en estos años como la guagua de reversa, como esa canción de Juan Miguel. Entonces, bueno, decía pues que la real fortaleza del gobierno es precisamente la debilidad opositora y el abandono que ha hecho la oposición de la ruta electoral. O sea, se abandonó no solamente porque no se participara, sino porque se abandonó conceptualmente la ruta electoral durante mucho tiempo por parte de los actores que tomaban decisiones y que toman decisiones en el colectivo opositor. Y esto evidentemente pues se tradujo en que se le confrontó al gobierno, que el gobierno es fuerte y se abandonó el terreno de lucha en el cual el gobierno es más temeroso y corre más riesgo, que es el terreno precisamente de la lucha electoral. Y yo me atrevo a decir que si no se produce un viraje drástico en la línea política opositora este año,
pensar en un cambio en el escenario político actual si no se produce un cambio táctico y estratégico en la oposición. Y bueno, para mí la meta actual de la oposición no es la conquista de 10, 15, 20 gobernaciones y 200 alcaldías. Por supuesto que ese es un deseo que quizás todos podemos tener y es válido, pero no es un problema de deseo, es un problema de realidad. Para mí, la verdadera conquista de la oposición este año sería la reconstrucción de la ruta electoral, la reconquista de la ruta electoral, convencerse a sí misma de que esa es la vía, ¿verdad? Y que en lugar de estar hablando de posibles opciones que están sobre la mesa, de todas las opciones sobre la mesa, en lugar de pensar que el paraíso va a llegar pero lo van a traer desde Estados Unidos o desde Europa, pues entender que es un tema de decisiones políticas nacionales y que tiene que ver precisamente con la convicción a sí misma y al electorado de que la ruta es electoral. Ese es mi punto de vista. Entonces, claro, si vamos a sacar cuenta de los éxitos de la oposición este año por las alcaldías o gobernaciones, quizás eso se va a traducir en una frustración. Pero si, por ejemplo, se da un viraje y se entiende que el camino no es corto, sino que es un camino largo, tortuoso, como decía la canción, un largo y tortuoso camino, si nos convencemos eso y se explica efectivamente eso al país, evidentemente pues que el desenlace podrá ser otro, porque ciertamente hay un deseo de cambio, una esperanza, pero además, bueno, también matizada de mucha frustración, de mucho desengaño, producto precisamente del pasado. Lo mismo que en el pasado dijeron que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina, hoy dicen, o muchos de ellos, pues, quizás hoy dirían más o menos lo mismo, el Chávez verde ya, el Maduro verde ya, es decir, el inmediatismo como política no le dio resultados a la izquierda, ni le está dando resultados a las fuerzas que se le oponen al chavismo, que no son todas de derecha. A mí me gusta decir, ni todo el chavismo, ni toda la izquierda es el chavismo, ni toda la derecha es la oposición, porque hay un país variopinto que se opone, que es mayoría, de un 80%, que ese, digamos, el partido de oposición más grande de Venezuela, el descontento. Ahora, ese partido no le pertenece al F4, ese partido no le pertenece a la mesita, ese partido está allí, digamos, un movimiento social, bueno, que está a la espera de una política y a la espera de un liderazgo que no tiene necesariamente que ser un liderazgo nuevo en cuanto a personas que sustituyen a otras, sino un cambio en el liderazgo, un cambio de política. Y bueno, si eso viene con nuevos líderes, perfecto, pero eso no pasa por un problema de la comprensión de la política desde lo generacional. No, es que esta generación fracasó en total, tiene que venir otra, ¿verdad? Relevo. Entonces tendríamos que decir que el liderazgo del E4 no es ejercido, porque los tres líderes del E4 son como viejos entonces, Leopoldo López, Borges, etc. Se vencieron. No, el problema es que la política se desgastó, esa política fue derrotada, y mientras no se suma que eso fue así, evidentemente pues, las perspectivas de cambiar de aquí en adelante no van a ser reales. Ahora, también es importante que entendamos que el gobierno ha convertido a la abstención en otra de sus fortalezas. O sea, el gobierno ha sabido buscarle la herida a la oposición, sabe, le conoce la caída, ¿verdad? Y esta es una oposición que lamentablemente cayó presa del abstencionismo, me refiero a la mayoría de opositores, porque se nos vendió la idea de que había otra vía mucho más fácil, de que desde fuera se podía hacer la tarea, de que con un golpe de mano se podía resolver el problema. Se le enviaron mensajes confusos a la Fuerza Armada. Primero se le mostraron prendas íntimas y luego después se les invitó a conspirar. Después se les sancionó y luego se les invitó también otra vez a conspirar. Se generaron acontecimientos como los del 30 de abril que se tradujeron pues, en más desmovilización, fracaso. Fíjense ustedes que es un momento de irrupción de las calles, de crecimiento de la protesta, y eso amainó cuando comenzaron a presentarse agendas alternativas en el gobierno. Eso apagó ese movimiento. Lo infiltró el gobierno, probablemente, pero también fue precisamente el inmediatismo, la irresponsabilidad de creer que se podía sustituir a un movimiento de masa por un golpe de comando. Entonces, claro, evidentemente el Partido Socialista de Venezuela y Maduro seguirán estimulando este tiempo, la abstención, seguirán estimulando la división opositora, ¿verdad? Seguirán estimulando la creencia de que no hay nada que hacer, de que este juego se acabó, de que no hay soluciones, y esa es su fortaleza, digamos, desde el punto de vista incluso psicológico, ¿verdad? Es lo que les permite nadar solos en esa piscina y bueno, ver
sola política y con un solo candidato en cada una de las alcaldías y en cada una de las gobernaciones. Porque ese es otro problema. Fíjense ustedes cómo está la división de la oposición. Por un lado, los que no creen en la participación electoral bajo estas circunstancias. Por otro lado, los que creen en la participación electoral si me dan condiciones, si la dictadura, entre comillas, como dicen algunos, yo creo que no pueden autoritario, alguien le pone el nombre que quiera, ¿verdad? Si la dictadura da condiciones, ¿quién dijo que la dictadura da condiciones? Entonces, claro, pero ahora ven, están los que participan y algunos participan sin tener un claro discurso opositor y eso confunde evidentemente el electorado e inhibe a muchos electores a participar porque dicen, bueno, mira, esta gente no me parece opositor, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo mismo se lo he dicho a algunos de mis amigos, yo mismo que voté, ¿verdad? Y voy a votar cada vez que sea necesario hacerlo, yo no tengo dudas con eso, pero sí me gustaría que la oposición que participe pues tenga un perfil realmente opositor, en eso no tengo ninguna duda. Entonces, por lo pronto, yo no voy a decir porque además tampoco ellos tuvieron capacidad de entenderse, fueron divididos también. Entonces, bueno, creo que vamos a ver un reacomodo quizás en algunos sectores del chavismo, pero básicamente ellos van a evitar el choque de trenes internos, porque también tienen su propia realidad, porque eso obliga a la situación nacional e internacional, las sanciones, perdón, la propia necesidad de conservar el poder, la falta de garantías para una transición del poder que les permita a ellos, por ejemplo, la sobrevivencia política, la no persecución, todos esos temores están allí porque además la oferta que se le ha hecho no está nada a la dueña, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el chavismo ha sido y es ducho que evitar el choque de trenes y bueno, van a resolver al detalle esa diferencia. No sale uno que otro disidente, pero sin ningún peso, como está pasando ahora, el PSB y todas estas fuerzas que hacen algo de ruido, pero no mucho más. En el caso de la oposición vinculada a la llamada mesita, buscará acuerdos para dividir a las regionales, ¿verdad? Sin chance de dar en gobernaciones, pero sí quizás en algunas alcaldías. Yo creo que ellos pueden ganar por su cuenta algunas gobernaciones a voz. Bueno, quizás en el caso de Táchira, se ha unido en el caso de Esparta, si logran unirse, si se logra resolver el conflicto adentro. Por cierto, en gran medida la suerte electoral de la oposición en este momento depende de la solución del conflicto interno, porque ADN es un maquinario muy importante. Si ellos llegaran a la solución del conflicto interno, como es fácil, pues la perspectiva sería evidentemente otra, ¿verdad? Bueno, ellos son blancos y se entienden. Ya terminando, seguirá creciendo el protagonismo político no partidista, las fuerzas distintas a los partidos, ONG, gremios profesionales, gremios incluso del sector económico, que cada día van tomando más interés en la política, y eso lo vemos en la lista de postulados para el CNE, ¿verdad? Y lo vamos a ver quizás en las postulaciones para gobernaciones y alcaldías, porque bueno, los partidos realmente se han quedado con los escalones vacíos, además inmersos en su pugna interna y sin un real ejercicio de la democracia interna. Además, no creo que el oxígeno del exterior logre reanimar o ayudar a reanimar el liderazgo de Juan Guaidó y de los representantes 4 hoy en día. Esa política está derrotada. Ellos pueden reanimar ese liderazgo en la medida en que rectifiquen, que cambien de política. Y bueno, la represión, pienso yo que seguirá siendo una carta que el gobierno nos haga señalamientos y el gobierno sigue en el centro del ring, puede decir, dominando las acciones y seguirá así, a menos que se produzca ese liderazgo político que tanta gente espera, pero que poco ve realizable. Yo lo voy a dejar hasta aquí y bueno, por supuesto es muy difícil hacer pronósticos, pero creo que esa es la perspectiva de este año en lo político. Ya en el ámbito social, por supuesto que puede haber desencadenantes, porque bueno, la situación de hambre es innegable, el costo de la vida cada vez más insoportable para mayores sectores, el empobrecimiento de la población, la clase media arruinada, los sectores populares en una situación de mengua, dependiendo cada vez más de los programas sociales del gobierno, el manejo político del CLAP, de la salud, de todos los programas sociales, pues presenta un caldo de cultivo en el cual el chavismo ha sabido nada, pero evidentemente, pues, como diría Rubén Blades, la vida te da sorpresa. Entonces, en materia social, lo más seguro es que sabe. Por lo tanto, aquí le agradezco mucho que me Muchísimas gracias a Vladimir Villegas por esta
Muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por esta invitación. Al mismo tiempo me quiero excusar por no estar presente acompañándolos y he recibido la idea de comunicarme a través de un video que espero que sea breve, compactar algunas ideas brevemente en este video para dejar sobre la mesa algunos temas que seguramente discutirán de manera muy interesante en el resto de la mañana. Se llama este encuentro Perspectivas del 2021. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si el 2021 es un año, es un simple hito o es realmente un punto de inflexión. ¿Cuál es la foto del país al 2021, abriendo el 2021? Bueno, es un país enormemente disminuido, hemos pasado ya por 7 años de contracción, ya ustedes lo saben. No sé si saben que los 2 últimos años son 2 récords sucesivos de contracción económica de 28% y de 32 o 33 nuestras estimaciones para el 2020. Entonces es un país disminuido prácticamente en todas las proporciones, en todas las dimensiones de medición económica, salvo el de la inflación. Eso no está disminuido y seguimos transitando un territorio, en el territorio de la hiperinflación, con la inflación más alta del mundo. Ese es el tipo de récord que tenemos delante. Esa foto de un país que tiene esta disminución me parece interesante porque da idea de la dimensión del rescate requerido, que es distinto a lo que eventualmente podemos esperar hacer o ver hacer en el corto plazo. Esa disminución ha llevado, yo creo que el indicador más común, citado y detrás, es más citado por los economistas, pero que detrás de él está un verdadero retrato de la situación económica, es ese Producto Interno Bruto que ha caído enormemente. Ese Producto Interno Bruto tiene hoy el tamaño que tenía hace 50 o 60 años nuestra economía. Eso quiere decir que el producto per cápita, el ingreso per cápita está disminuido a los niveles de esos años, es decir, estamos hablando de 50 o 60 años atrás, estamos hablando de 2 generaciones atrás, y estamos hablando que hace 2 generaciones esa economía tenía 9 millones de personas, según el año que tomes. Si tomas otro puede ser entonces tan poco como 4, pero tomemos los 9 millones. Eso quiere decir que hoy que tenemos 28 millones en el país, porque 5,5 millones están fuera, quiere decir que esa es una economía que tiene un rasgo distintivo particular, que es la exclusión de toda esa población, de la diferencia entre 28 millones y los 10 millones que eventualmente hubo en realidad en los años 50. Cuando uno dice excluido, es que quiere decir que no está incorporado cabalmente a la economía como productor, como consumidor. Quiere decir que es informal o desempleado. Quiere decir que está en vísperas de emigrar. Es un verdadero drama cuando se habla de ese indicador de Producto Interno Bruto disminuido a ese tamaño. Son 2 generaciones de tamaño perdido. Esa inflación récord es la que nos está acompañando porque tiene un problema gravísimo de estabilidad de la economía, que está asociado a un desempeño macroeconómico desacertado y prolongado. Y la pregunta es, sin profundizar en el resto de los indicadores de este drama, para no consumir estos minutos en eso, uno lo que piensa es qué es lo que requiere la economía para salir de ese tipo de dimensiones. Se requiere, por supuesto, un plan que tiene que ser de estabilización. La estabilidad debe ser
el nuevo paradigma, no del gobierno, no del planificador. Tiene que ser el paradigma de la sociedad, y eso requiere un trabajo comunicacional y hechos continuos que abonen ese terreno de la estabilidad. Entonces tiene que ser un plan económico de estabilización y de restauración de los desequilibrios macroeconómicos. Eso es lo que va a permitir una recuperación sólida, sostenida, de largo plazo, que es lo que hace muchísimos años Venezuela no tiene. Tú puedes tener un buen plan, y hay excelentes planes. Colegas economistas, el más reciente de los esfuerzos de compactar un buen plan económico es el hecho por Luis Zambrano Cecchin y Leonardo Vera. Es un sensatísimo programa, además adaptado a la realidad nacional, con un requisito fundamental que está muy claramente puesto en marcha, que es arrancar en una transición que requiere un acuerdo político. Dejando de lado que no tenemos ese hecho, tenemos otros requisitos. Supongamos que tenemos el plan, y el requisito más importante obviamente es el de lograr las inversiones necesarias. Para las inversiones necesarias tú necesitas dinero. Es decir, nos dijo hace muchos años, como 20 años, un ministro de planificación nos dijo que nos quitaríamos los inversionistas a sombrerazos, y se cumplió esa palabra. Los inversionistas están ausentes, igual que los financistas están ausentes de Venezuela. Incluso los países aliados están ausentes de un financiamiento como el que se requiere para poner al país en otras condiciones, no para medio avanzar. Buscar dinero quiere decir activos que no tienes, porque ya está despauperado. Eso hace mucho tiempo que no se tiene acceso a los mercados internacionales. En el contexto actual se dice que las sanciones lo inhiben, efectivamente lo inhiben, pero si no las tuvieras tienes otros requisitos que cumplir para tener acceso a los mercados financieros internacionales. Tienes que tener acceso a los organismos multilaterales, y eso tiene el requisito a su vez de presentar una cantidad de cosas de manera coherente y rescatar relaciones destruidas, como la que se ha destruido con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que somos afortunadamente todavía miembros desde su fundación, y es el organismo que en realidad tiene el músculo financiero de las dimensiones necesarias para acometer programas que califiquen como programas de rescate. Necesitamos, para tener dinero, socios buenos. Cuando decimos socios buenos, tienen que ser socios que entren en condiciones respetables, en un contexto respetable donde está la mayoría de los países, y cuidar muy bien de que las condiciones en la desesperación de búsqueda de inversiones no estén fomentándose alguna forma casi de colonización. Y para que el dinero venga, sea prestado o como socio, tú tienes que tener una cosa muy grande, muy repetida, pero es fundamental, que es la credibilidad. Sin eso no vamos ni a crecer, y tanto menos a estabilizarse, que es el requisito previo de arrancar una senda de crecimiento sólido. La credibilidad es construir expectativas de largo plazo, expectativas positivas de largo plazo. Y para eso tú tienes que tener una institucionalidad muy sólida, una institucionalidad compatible con el mundo que se mueve, no con el mundo que se aísla. Eso significa seguramente estar hablando de contextos no autocráticos, no autoritarios y más democráticos, de convención aceptada en la mayoría de los países donde está el músculo financiero dispuesto a entrar en un país que todavía tiene, sin la menor duda, un potencial de recuperación importante.
esa credibilidad es en realidad el mayor reto que tiene el gobierno, porque el gobierno lo que cuenta ahora o lo que ha, digamos, su desempeño es una cosa, su desempeño reciente ha estado apuntando a reconocer, y ese es un colateral de la restricción financiera del último par de años con las sanciones, lo ha llevado a flexibilizar, a ceder espacio, a desmontar controles de manera gradual. Todo ha sido hecho de una manera, de la manera de un gobierno que está de algún modo está atrapado en su propio pasado y tiene que caminar con mucha cautela en la dirección correcta. Y para rescatar y para iniciar ese camino y darle sostenibilidad y credibilidad a esa flexibilización que está adelantando en la búsqueda de inversiones supuestamente en forma acelerada, sobre las cuales uno puede ser algo escéptico, no cuenta sino con la ley antibloqueo, y esa no es una ley que atrae a los inversionistas buenos. La oscuridad no atrae, la transparencia sí atrae, la institucionalidad clara sí atrae, el marco jurídico claro sí atrae. El gobierno tiene que convencer que él está convencido de ese camino que quiere transitar. Tiene que dar credibilidad, porque significa desandar un camino que estuvieron andando. Es como el refrán venezolano, tanto nadar para quedar en la orilla, y ahora primero repeler la inversión internacional con un comportamiento de políticas públicas que era refractario, y era, si se quiere decir, arrogante. Ahora tenemos que rescatar esa inversión y volver en la economía petrolera a llamar a la inversión privada, volver a rescatar el clima de negocios con el sector privado que fue demolido, y por eso es que no entra ese capital en cualquiera de sus formas. Entonces tiene que convencer de ese cambio, y ahí tiene un reto muy particular, porque los planes tienen que ser claros, las direcciones tienen que ser claras, los instrumentos tienen que ser claros, el marco legal tiene que ser claro, y no verbaliza claramente el camino que va a transitar, porque tiene un problema interno en su espacio político, su espacio partidista, de convencer que no hay un retroceso ideológico importante. Y esta dualidad, estos discursos ambivalentes o incompletos, le quitan eficacia a cualquier paso en la dirección correcta de la política económica. Por eso es que vamos a estar transitando un camino que apunta en la dirección correcta, pero no es un camino claro, es un camino empedrado, es dudoso y muy desigual y desequilibrado. No estamos hablando del crecimiento de los negocios de rápida recuperación, de los cuales están a la vista mucho, al punto de encandilarse uno con la cantidad de bodegones o restaurantes que pueden estar atraídos por esta facilidad de importar en Venezuela con una moneda sobrevaluada que está, por lo demás, continúa debilitando a la industria nacional. Entonces esa industria nacional es la que ahora se le está dando desde el 2019 un espacio para crecer, pero dentro de una política antiinflacionaria que es todavía enormemente recesiva. Entonces vamos a estar transitando ese camino que aparenta ser ir en la dirección correcta, pero con menor eficacia. También hemos llegado a este punto donde todas estas empresas que lograron sobrevivir los años de la hiperinflación en la cual todavía estamos, más la restricción del crédito tan severa que se aplicó desde el 2019, más el COVID del 2020, todas las dificultades que se han ido solapando una
superponiendo una sobre otra, tiene una economía que ha agarrado esa dimensión para sobrevivir, se empequeñeció y está en mejor capacidad de transitar algunas empresas, buena cantidad de empresas, este camino tan difícil que ahora se abre en vista de que el gobierno tuvo que ceder espacio. Si no se desdice en ese tránsito, podríamos estar bien encaminados, aunque no califique como un verdadero plan de rescate. Como se supone, esperan de los economistas siempre algún número. Yo lo que quiero decir básicamente es que el 2021 sí, para algunos es tocar fondo, para algunos sectores en términos de crecimiento económico será tocar fondo, es decir, dejar de caer. Otros van a comenzar a recuperarse, otros ya lo hicieron desde el segundo semestre del 2020, comenzaron ese proceso, pero hay una enorme desigualdad en las condiciones de fortaleza del sector. Así que de una caída de 32%, entre 30 y 33%, que seguramente será el resultado que supongo nos publicará en algún momento el Banco Central de Venezuela, entonces vamos a pasar a tener una caída que estará en el orden del 4 o 5%. Eso es un cambio importante, y dentro de ese menos 4% del Producto Interno Bruto hay sectores comerciales que van a dar resultados positivos, o sea que van a estar en el lado azul, digamos así, de los resultados. Igual creemos que hay, aparte del sector comercial, creo que hay algunos sectores de la industria manufacturera que debido a ese proceso dolorosísimo de reducción del tamaño, ya están en mejores condiciones de crecer ahora. Eso creo que va a dar lugar entonces a ese resultado de unos sectores que van a crecer y un resultado general de menos 4, y en el 2022, si este camino se aclara más y se sostiene, y ojalá se produzca el acuerdo necesario para ir al paso que las necesidades de la mayoría de la población requieren, pues entonces en el 2022 estaremos sí ya en el área de crecimiento económico, pero no con la fuerza requerida si los cambios no son de la profundidad que realmente demanda la situación nacional. Y en materia de inflación, bueno, creo que vamos a seguir reportando nuestro pronóstico de inflación es que vamos a estar cerca del 2000% en este año. El 2020 fue una inflación, según nuestros cálculos, de 2.500. El Banco Central publicó una de 3.000. Pero estamos todos más o menos en la misma página los que tenemos los que hacemos estas estimaciones de inflación. Así que va a haber una desaceleración de la inflación, pero es una desaceleración frágil. Y por medio están las carreras políticas que de nuevo siempre van a estar interviniendo y pueden eventualmente sacar del camino de la muy severa contracción fiscal que ha puesto en práctica el gobierno a lo largo de los años, prácticamente expulsando todo su estrato laboral, por así decir, una reducción de 4,2 millones de personas que habían empleadas en el sector público en el 2018, ahora hay poco más de 2,5 millones. Así ha sido la corrección tan fuerte y prolongada. Eso es un ajuste doloroso y prolongado el que se le ha impuesto a la economía. Así que vamos a tener un mejor año y creo que son caminos interesantes, y para no desperdiciar oportunidades de reconstrucción hay que mantenerse, hay que crecer y hay que enfocarse en avanzar y no desesperanzar en que seremos capaces de convocar a un país a construir ese camino y hacer el cambio político que requiere instrumentar un plan mucho mejor que estas cifras tímidas que apenas inician el periodo de recuperación. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. A la fase final
de la perspectiva 2021. Van a pasar un papelito por si tienen alguna pregunta o comentario para hacérselo al panelistas. Ahora nos va a dar el embajador Edmundo González Orduña, perspectivas internacionales, el director de Política Internacional de la ONU, el director general de la Cancillería, el embajador de Venezuela en Argelia y en Argentina, y él nos va a hablar de las perspectivas internacionales. Antes de darle la palabra al embajador Edmundo, es necesario darle las gracias también a la Universidad Católica de Marbella y a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo que le da al Instituto Fermín Toro como para la realización de estos foros y en especial en la perspectiva 2021. Embajador. Mucho más fácil para hablar. Buenos días y muchas gracias por esta presentación. Yo voy a abordar el tema de la escena internacional para el año 2021. Y comenzamos una nueva década en la política internacional con un escenario incierto, con serias amenazas a la paz y la estabilidad mundial. Veamos tan solo lo que ocurrió hace muy pocos días en la República Democrática del Congo con grupos rebeldes que atacaron con un convoy de las Naciones Unidas y en donde falleció el embajador de Italia. Ya lo decíamos hace poco tiempo, cito, este año se plantea de nuevo lleno de incertidumbres muy propios de los reacomodos que se han venido produciendo en la escena política y económica mundial, al impulso de nuevas concepciones de poder, de la proliferación del arsenal nuclear, del auge del terrorismo, la irrupción de corrientes populistas, la xenofobia, las olas migratorias, la guerra cibernética, la expansión de expresiones proteccionistas en el ámbito comercial, por citar tan solo algunas manifestaciones. Si el fin de la década pasada estuvo cargada de conflicto, la que iniciamos se perfila no menos inquietante. Según la firma de análisis de riesgos de Eurasia Group, el año 2021 se presenta, cito, con múltiples amenazas geopolíticas, económicas, sociales y sanitarias, como una pandemia que aún condiciona la reducción económica. Si bien América Latina figura en el 10º puesto de los probables riesgos mundiales, según la consultora antes citada, el descontento social será un factor clave en los procesos electorales que tendrán lugar este año en la región. Agreguemos a esto el impacto de la pandemia, cuyos efectos se harán sentir aún después de iniciar la vacunación, con un legado de altos niveles de endeudamiento público, desempleo y descontento social. Por si fuera poco, las tensiones de los Estados Unidos con China, Irán, Corea del Norte, el aumento del gasto militar, los estragos de la crisis migratoria y la crisis venezolana con unas proyecciones que espantan de cercanas a los niveles del éxodo de Siria, la cuestión del cambio climático, el auge del fenómeno populista en varias regiones del mundo, la amenaza separatista, la incorregible corrupción y sus efectos desestabilizadores, el creciente descreimiento en la democracia y la ola de protestas ciudadanas son algunas señales cuyos efectos se harán sentir en las relaciones internacionales en un futuro próximo. Este año tendrán lugar varios acontecimientos políticos de interés en nuestro hemisferio, comenzando por una nueva administración en los Estados Unidos que tomó posesión
los procesos electorales que incluyen elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales y consultas populares en varios países, cuyos resultados podrían provocar no solo reacomodos geopolíticos, sino que marcará la agenda internacional en los años por venir. En efecto, el año 2021 comienza con un nuevo ciclo electoral en América Latina. Países como Argentina, México, Honduras, Perú, Ecuador y Chile tendrán elecciones presidenciales o legislativas en medio de una crisis sanitaria y en un contexto de alta polarización y fragmentación política, y también de fuertes cuestionamientos a las instituciones democráticas. El ciclo comenzó con las elecciones presidenciales en Ecuador y seguirá Perú el venidero mediano. Algunos de estos procesos electorales apuntan al eventual resurgimiento de los llamados gobiernos progresistas, iniciados en 2008 con el triunfo de López Obrador en México, seguido de la victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina en 2019, y más recientemente el retorno del MAS al poder en Bolivia en la persona de Luis Arce en octubre pasado. Quedan en suspenso los resultados de la segunda vuelta de los comicios en Ecuador, así como la constituyente en Chile en el mes de abril, las presidenciales en Perú y hacia el 2022 la eventual candidatura de Gustavo Petro en Colombia. En cuanto a la economía, según apunta el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, se espera que la actividad económica regional crezca un 3.7% a medida que se flexibilicen las iniciativas para mitigar la pandemia, se distribuyan vacunas, se estabilicen los precios de los principales productos básicos y mejoren las condiciones externas. Por su parte, el informe anual de riesgos globales del Foro Económico Mundial y del Foro de Davos, al analizar los 10 mayores riesgos para el año 2021, coloca a los asuntos medioambientales como protagonistas, entre estos las temperaturas extremas, la pérdida de la biodiversidad, fallo de la acción climática. A esto se agregan las enfermedades infecciosas como el COVID-19. Un escenario menos optimista es el que nos plantea la Secretaría Iberoamericana, cuyas predicciones son una caída del PIB regional en el orden del 10%, lo que aunado un ascenso en los niveles de desnutrición, de pobreza y de la desigualdad, significa un retroceso de 30 años. De todos modos, no son pocos los que afirman que la década que comienza será extremadamente dura. Los desafíos serán colosales, ya que en paralelo a esta crisis económica enfrentamos retos aún mayores como la cuarta revolución industrial, los desafíos del cambio climático y la necesidad de repensar la globalización. De tal forma, a un año de haberse iniciado la crisis sanitaria del coronavirus, el mundo observa con preocupación el impacto de una pandemia que ha introducido cambios sustanciales, no solo en el nivel de la sociedad y en nuestra forma de relacionarnos con las demás personas, sino en las relaciones internacionales y en la eventual reconfiguración del orden mundial. Para algunos, esta coyuntura creará un mundo menos abierto, menos próspero y menos libre, como resultado de un manejo inadecuado de la crisis en términos sanitarios y de un liderazgo incompetente. Para otros, se trata del colapso de la gobernabilidad global, por lo que pareciera poco probable que volvamos a ver una globalización mutuamente beneficiosa. Otro dato no menor y ciertamente preocupante en los años por venir es el creciente retroceso democrático y el auge de los autoritarismos. Hemos visto cómo algunos gobiernos se han valido de la crisis sanitaria para solicitar poderes extraordinarios,
sin reparar que tales medidas de emergencia deben ser provisionales, contar con aprobaciones legislativas y bajo criterios de proporcionalidad, a fin de evitar desviaciones o abusos que pongan en peligro los derechos de las personas. Lo cierto es que tal situación no debe servir de excusa para debilitar el Estado de Derecho, para violar los derechos humanos, restringir indebidamente la libertad de expresión, atacar a la oposición y cerrar o reducir los espacios de la sociedad civil, como bien lo apunta el analista chileno Sergio Italo en un reciente documento. Para decirlo de otra manera directa, la crisis no otorga a las autoridades un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Veamos lo que ocurrió este domingo pasado en el pulgarcito de América, como llamó Gabriela Mistral, a El Salvador, el país más pequeño de nuestro continente. Por cierto, sobre esto hay toda una disputa acerca de si fue ella u otros dirigentes, otros managers. Este personaje que ganó, arrasó las elecciones legislativas, obtuvo el mayor número de diputados en la historia política de El Salvador, al amparo de un desencanto colectivo del ciudadano por la clase política. Permítanme una cruda cita del diario El País de España, fechado el 1 de marzo, que describe muy bien lo ocurrido hace 4 días en El Salvador. Cito: Bukele es el resultado de la putrefacción política y el desencanto colectivo. Hace 3 años, una encuesta del Latinobarómetro de 2018 reveló que El Salvador era el país de América que menos importancia le daba a la democracia. Apenas el 28% de la población la apoyaba. Según encuesta, el 54% de la población le daba lo mismo vivir en una democracia que en una dictadura. Con todo, ese presidente, el más joven del continente, ostenta uno de los más altos índices de popularidad, 71%. Otro asunto que nos debe llamar la atención en los próximos años es el desencanto ciudadano del gobierno ante la incapacidad para resolver los problemas y el creciente papel que están asumiendo las Fuerzas Armadas, ya no solo en materias que son propias, como es la seguridad, sino en cuestiones de orden público, logística y otras actividades. Pensemos en países como México, donde las Fuerzas Armadas juegan un papel clave en la seguridad interna, o en Brasil, donde es notoria la presencia militar en el gabinete ejecutivo, o en la misma Venezuela, donde la impronta militar a nivel de la administración pública, el ilegítimo poder legislativo y los gobiernos regionales es inmovilizable. Sea como fuere, la verdad es que las perspectivas para los próximos años, como bien lo afirma Carlos Marabú, analista del prestigioso Real del Canto, conformará lo que él llama un tercer shock mundial. El primero fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York. El segundo fue la crisis financiera del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, y una tercera ola atribuida a la pandemia del COVID-19. Todo lo dicho anteriormente nos conduce a plantearnos algunas interrogantes de cara al futuro. ¿Estaremos presenciando la desvalorización o el fin del multilateralismo? ¿Hasta dónde puede llegar el descreimiento en la democracia? ¿Podríamos pensar en un auge de los gobiernos populistas? ¿Cuáles podrían ser las transformaciones en la economía global? Dejo la respuesta a esta interrogante para una nueva oportunidad. Pero permítanme ahora que pasemos la página para revisar rápidamente el escenario internacional y Venezuela de cara al 2020. ¿Cuáles son o serán las coordenadas de la política internacional
en la que nos corresponderá presentar. En un escenario geopolítico regional de cambios importantes, con una Cuba inmersa en una nueva crisis económica que recuerda a los tiempos del llamado periodo fiscal, un dirigente como Lula, dispuesto a seguir en la lucha política, aunque sin el liderazgo de otros tiempos. Evo Morales fuera del poder en Bolivia, tratando de alcanzar su sobrevivencia política, pero con su partido de nuevo en el poder. Nicaragua, acusada por un creciente descontento popular frente a una pareja presidencial desacreditada. Una Venezuela inmersa en la peor crisis política, social y económica por muchos años. Un gobierno en Argentina que aún no define sus líneas estratégicas en cuanto a las alianzas internacionales. Y un México indiferente que pretende encerrarse en la vieja doctrina extraña de la no intervención, avisoramos un futuro incierto para la escena regional. Según el índice de transformación de la Fundación Bertelsmann de España, que mide 3 dimensiones del movimiento político, el saber, la democracia, la gobernanza y la economía, ya para el año 2020 se apreciaba inequívoco síntoma de un retroceso en la democracia, la gobernanza y la economía venezolana. Este retroceso o fatiga democrática se profundizó, advirtiéndose rasgos de una frágil institucionalidad, conflicto entre el poder del Estado y un desmesurado papel de las Fuerzas Armadas, al tiempo que se acentuaba la conflictividad social, la radicalización del discurso político y la polarización. De la fatiga democrática hemos pasado a lo que Manuel Alcántara Sáez define como la cuarentena democrática, un tiempo en el que se agudizan los conflictos institucionales, se cercenan las competencias de los órganos legislativos y la preeminencia del poder ejecutivo. Mientras no ocurran los cambios políticos que aspiramos la gran mayoría de los venezolanos, seguiremos observando una política exterior errática y de confrontación, que acentuará la tendencia de años anteriores en términos de un creciente desprestigio y alejamiento de Venezuela en la escena internacional. Una actuación que continuará presentándonos ante el mundo como un país que respeta las normas y principios de la sociedad democrática, que se aleja del legítimo ejercicio democrático del poder y que quebranta los valores y principios fundamentales de una sociedad democrática. Apreciados amigos, iniciamos un nuevo año con una nutrida agenda internacional que coloca a Venezuela en el centro de la atención mundial. Así, el caso venezolano ya ha entrado en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se han realizado varias reuniones informales para abordar la crisis humanitaria. La Organización de los Estados Americanos ha adoptado igualmente varias resoluciones en ese mismo sentido y su secretario general ha producido al menos 4 informes en los que advierte sobre la consolidación de un régimen dictatorial en el país y denuncia la ruptura del orden constitucional, la degradación de las condiciones de vida de los venezolanos y una sistemática violación de derechos humanos. Hace pocos días, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una nueva resolución de rechazo a la Asamblea Nacional Oficialista elegida el 6 de diciembre, en unos comicios que han sido rechazados por buena parte de la comunidad internacional, de apoyo a la legítima elegida en diciembre de 2015 y del reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Al mismo tiempo que hace un llamado a la negociación política. En línea similar, una resolución de los ministros europeos de Relaciones Exteriores, adoptada el pasado lunes, 6 de febrero, afirmaron que, cito, la única salida a la crisis en Venezuela
es reanudar la negociación política con prontitud y establecer urgentemente un proceso de transición y diálogo liderado por Venezuela que conduzca a elecciones locales, legislativas y presidenciales inclusivas y transparentes. A su vez, el Grupo de Lima viene haciendo incontables esfuerzos por propiciar una solución política al drama venezolano, y en la misma línea se está moviendo el Grupo Internacional de Contacto. Este es, pues, el escenario real donde nos encontramos hoy, en el que un enfoque multilateral de la crisis, la negociación y la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y verificables pareciera ser la clave para concluir una solución al problema. Muchas gracias por su atención. Mundo, vamos a pasar el proceso de preguntas respuestas. Ya recibimos para pedir a la persona que tenido tiene el derecho a la de aquí puede ser, o prefiero desde aquí. Sí. Bueno, perfecto. Hay dos preguntas. Una dice lo siguiente: ¿cómo asimilar a los venezolanos la legitimidad y legalidad del sistema político si al menos según indica en el régimen chavista ha sido de facto del inicio? Cuando falleció Chávez, el proceso se manejó sin transparencia, pero según la narrativa política de Maduro, solo es ilegítimo. Según la narrativa política, Maduro solo es ilegítimo desde 2019. El factor excluye la legitimidad del sistema chavista. Bueno, esta es una discusión que a lo mejor nunca va a acabar. Chávez ganó unas elecciones, convocó un proceso constituyente en el cual también se bautizó, bueno, se planteó el objetivo de la llamada refundación de la República. Nació una nueva constitución con todos sus bemoles, pero fíjense ustedes lo que han sido las cosas. Esa constitución no fue apoyada por las fuerzas opositoras, pero en el año 2007, cuando Chávez pretendió cambiarla, esa constitución se convirtió en la bandera de lucha de las fuerzas opositoras. Salieron a defenderlas y derrotaron la tentativa de Chávez de querer cambiar la constitución. Es decir, ese proyecto de constitución a partir de allí tomó una fuerza, a mi modo de ver, importante, porque vemos, el chavismo seguía defendiéndola a pesar de la derrota que hubo en el proceso de reforma, y que después Chávez, con todas las porqueretas que dio, pues impuso a la larga su objetivo político. Pero también entonces la oposición se encontró con los valores democráticos contenidos en ella. Entonces, claro, yo no estoy necesariamente de acuerdo con la idea de que el gobierno de Chávez fue de facto desde el inicio, porque nació un proceso electoral, bueno, incluso un proceso electoral que tuvo su antecedente en el hecho de que las fuerzas políticas del llamado bipartidismo pues se pusieron de acuerdo incluso para adelantar las elecciones de gobernadores, con la idea precisamente de tratar de quitarle fuelle a ese fenómeno. Bueno, sin embargo, y eso ganó la elección ahora. Y aquí dice, según la narrativa política, Maduro solo es ilegítimo desde el 2019. Bueno, fíjense, aquí hubo denuncias de fraude en distintos momentos que nunca se concretaron. Por ejemplo, aquí se dijo que con la elección de Rosales supuestamente hubo un fraude de un conocido dirigente político que dijo que presentaba la proyecta, la presentó. En el caso de la elección de Capriles, la elección que compitió Maduro con Capriles, también se hicieron denuncias similares de supuesta práctica fraudulenta, ¿no? Que apoyamos a Capriles, yo voté por Capriles en las dos oportunidades. Y tampoco se presentaron, porque incluso hubo un fenómeno que es que el propio movimiento minero en torno a Capriles no tuvo la capacidad de tener presencia en todas las mesas. Por lo tanto, pues no se completó la documentación para demostrar que hubo ese fraude. Ahora, por supuesto que hemos dicho que hay un proceso de disolución institucional y eso describe lo que estamos viviendo en Venezuela. Aquí, por ejemplo, procesar denuncias de fraude como las que hizo Henry Falcón no fueron posibles porque este sea un plano de cabida, ¿verdad? La Asamblea Nacional del 2015 quedó atada de manos por todas las maniobras que se hicieron con el desconocimiento de la mayoría de las terceras partes, de los diputados de Amazonas, pero también se dejó para la Asamblea que, palabras más, palabras menos, en 6 meses
se iba a salir de Maduro. No se podía esperar entonces que el chavismo tuviera como respuesta un juego en el cual las formalidades democráticas iban quedando de lado cada vez más. Porque si el costo de salida del chavismo del poder sube en cuanto a persecuciones, en cuanto a consecuencias de ilegalización, etc., pues, evidentemente la tendencia a no reconocer resultados en elecciones que pierdan, la tendencia a colocar protectores, la tendencia a aferrarse al poder y preferir morir en el poder que salir del poder, pues se va a acentuar. Entonces, bueno, ¿qué factores influyen en la legitimidad del sistema chavista? Bueno, es un tema de visión política. Yo creo que evidentemente es un gobierno que se ha apartado de las prácticas democráticas, se ha profundizado esto en el gobierno de Maduro más que en el propio gobierno de Chávez, se ha profundizado, pero también hemos visto que se ha profundizado la idea de que se puede salir del gobierno por vías no democráticas, por vías no pacíficas. Entonces, en medio de esa agenda es obvio que la democracia es un valor devaluado tanto en quienes se mantienen en el poder como en la mayoría de las dirigencias que pretenden sustituirlo. Porque hablan de democracia, como yo lo he dicho, pero tampoco la practican en su seno. Aquí no hay debates en los partidos, aquí no se toman decisiones en cuanto a direcciones políticas desde hace mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, hoy quienes se quejan de las decisiones judiciales en materia de control de los partidos, ayer acudieron a él. Ahí está el ejemplo de lo que pasó en la de Timoteo y con el Ramos, por ejemplo, pero también está el ejemplo de Copey, ¿verdad?, que se autojudicializó, ¿verdad? Y luego, bueno, dejaron que el gobierno metiera las manos en ese conflicto y no ha salido de él. Y bueno, cada día sube un Copey a la conveniencia, a la medida del gobierno. Entonces, evidentemente, pues, los factores de ilegitimidad vienen dados, bueno, por el abandono de las formas constitucionales. O sea, un gobierno masivo de la voluntad popular y un resultado electoral se puede ir legitimando en el camino en la medida en que abandona formas constitucionales, en la medida en que contribuye al proceso de disolución institucional, en la medida que se aparte del juego constitucional y, bueno, en la medida en que se apoya en la fuerza para el logro de su objetivo. Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo. Otra pregunta por aquí, para ir respondiendo rápidamente. ¿Cuál cree que puede ser el punto de encuentro entre las distintas visiones de la oposición de cara a las regionales? ¿Es posible unificarse en una ruta en común? Bueno, yo no digo que es posible, es necesario. Sin la unificación en una ruta en común, el chavismo tendrá el mandado hecho por mucho tiempo en Venezuela. Aquí pensar que hay un sector de la oposición que tiene la franquicia, que tiene el oposicionómetro para decidir quién es opositor y quién no, es un error. Y creo que esa ha sido una de las graves metidas de pata de la dirigencia. Fíjense ustedes, el G4, que era el G4 llegó a ser toda la coalición de la Mesa de Unidad Democrática, derivó en un G4, que terminó siendo en muchos casos un G12. Entonces a veces estamos en manos de dos G2, el del oficialismo y el G2 de la oposición. Entonces las decisiones terminan siendo tomadas por dos personas, por tres personas, ¿verdad? Incluso en medio de la interferencia de factores internacionales. Aquí ha habido una doble mirada frente a esto, una doble moral. Nos hacemos locos frente a determinadas injerencias internacionales dependiendo si nos gustan o no. Y entonces hemos dejado de lado, pues, el hecho de que los venezolanos somos los que tenemos que resolver nuestro conflicto. Yo sí creo que es necesario buscar fórmulas de unidad. Y para mí, ¿cuál es el criterio para el reencuentro? El rescate de la vía electoral. Para mí,